Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta 10ª entrega del origen de la vida. Hoy abordaremos a Gastón Naesses, 1924-2018. Trabajó durante un tiempo en un laboratorio de análisis de sangre y fue allí donde encontró aquello que era considerado y sigue siendo a día de hoy mera escoria browniana, las microcimas. Desde el primer momento, Naesses lo tuvo muy claro. La literatura científica mentía, pero demostrarlo no era evidente, ya que en la resolución en la que los microscopios ópticos trabajaban era imposible sacar conclusiones que pudieran refutar las ideas académicas. Había que ir más lejos y construir un microscopio capaz de ello. Con esta idea clara, dejó este trabajo y se sumergió en la investigación básica tan solo contando con él mismo. Los microscopios ópticos están limitados por la longitud de onda de la luz visible entre 400 y 750 micrómetros y los hematíes miden entre 5000 y 7500 nanómetros. De esta forma, corpúsculos una décima parte más pequeños ya coinciden con estas longitudes de onda, lo cual limita teóricamente estos instrumentos a una ampliación de 2000 aumentos con buena resolución y de hasta 4000 con baja resolución. Y es la clave entender que tanto Rife primero como Naesses después desafiaron dicha teoría, gozando de una ventaja instrumental de la que no disfrutaron Enderlein, Brombremmer y Reich, cuyos microscopios, a pesar de ser los más potentes del mercado en su momento, no tenían el factor diferencial del microscopio universal y el somatoscopio, el microscopio creado y desarrollado por Naesses, que describiremos más adelante. De hecho, esta limitada teoría académica de la precisión óptica de los microscopios ópticos ha sido utilizada ad hoc para desestimar los descubrimientos pleomórficos. Los microscopios electrónicos, los cuales utilizan electrones y no hay luz, que por aquel entonces empezaban a imponerse ya sobre los ópticos, alcanzaban hasta los 50.000. Pero no permiten la observación de los seres vivos, sino que realizan una especie de fotografía necesariamente muerta de la muestra, lo cual se revela como algo completamente inútil para cualquier pleomorfista que necesita observar la evolución de la vida. Esto es la ciclología. Lo más absurdo e irónico de la biología académica es que dicha limitación les resulta irrelevante. O en palabras más entendedoras, les da exactamente igual que para observar la vida haya que matarla. Sí, hay miles de doctores en el mundo que no lo ven o no quieren ver las enormes incongruencias como esta en las que se basa su castillo de naipes teórico. Para estudiar el origen de la vida y de estas diminutas escorias, Naesses se desplazó hasta la ciudad de Welsdorf, donde se encontraba la sede de la famosa óptica Leith, también conocida como Leica, y donde aún se hallan los mejores artesanos de la óptica del momento. Luego montó su microscopio en Barbier, en la BBT, empresa líder mundial que en ese momento en la fabricación de faros e instrumentos para la Armada. Este primer microscopio alcanzaba la friolera de 20.000 aumentos, no muy lejos de los 50.000 del de Rife, del que conoció su existencia hasta décadas después, cuando ya estaba plenamente establecido en Canadá. Fue con este microscopio con el que midió las microcimas entre 0,05 y 0,2 micras, a las que llamó somatidas, y llamó por este motivo a su nuevo y potente microscopio somatoscopio. Es importante recalcar
que el somatoscopio, aunque conseguía potencias casi equivalentes al microscopio universal del que hemos hablado anteriormente, se basaba en un sistema completamente diferente al del norteamericano. Si se quería observar la diminuta vida de las somátidas, habría que utilizar una luz de gran coherencia por debajo del espectro visible, centrada en el ultravioleta. Por tanto, para conseguir este objetivo, el somatoscopio partía de dos fuentes, una entre ultravioleta y el visible de 3600 Astrom, y la otra entre el ultravioleta y los 2200 Astroms, las cuales se sobreponían produciendo una tercera. Esta onda resultante pasaba a través de un filtro monocromático que producía una franja. A continuación, esa franja se sometía a un campo magnético que por efecto Zeeman la multiplicaba produciendo numerosas franjas paralelas. Estas pasaban a través de las células de Kerr que aumentaban aún más la frecuencia, de manera que era esa fuente luminosa resultante, lógicamente invisible al ojo, la que iluminaba a las muestras, cuya imagen era reconstruida luego por el microscopio. En la década de los 70, Naesses estimó que el coste de la construcción del somatoscopio definitivo estaba alrededor de los $100.000 canadienses. Los primeros resultados de su exploración le permitieron vislumbrar el marco general de comportamiento de las somátidas. Comprobó que en los organismos sanos las somátidas pasaban por un ciclo de 3 fases: somatida, espora y doble espora, y vuelta a somatida, pero que cuando el sistema inmune se debilitaba por algún motivo aparecía el ciclo anómalo de 16 fases descritos por Bremer: doble espora, bacteria, bacilo con doble espora, levadura, ascospora, milecio y vuelta a somátida. Es decir, el ciclo exacto es: primero somátida, segundo espora algo mayor que la somátida, tercero doble espora todavía mayor hasta bacteria, cuarto doble bacteria, 5 bacilo, 6 bacilo con doble espora, 7 doble espora compleja, 8 bacilo con doble espora con gránulos, 9 y 10 bacilos globulares con gránulos muchos mayores, 11 bacilos reventando y soltando los gránulos, 12 gránulos tomando forma de levadura, 13 formaciones de ascoesporas, 14 cuerpos acidiformes, 15 micelio y 16 micelios reventando y liberando de nuevo somátidas, restando tan solo un tallo fibroso. Lo importante es que aunque las palabras y la terminología aquí son diferentes, la ciclología y las conclusiones eran exactamente las mismas, tanto de Bremer como de Enderlein. Una vez sabido esto, Naesses se lanzó a investigar, siempre por libre, productos farmacéuticos que pudieran restablecer, por tanto, el ciclo normal de las 3 fases. En 1947 ya había lanzado el primero de ellos, un suero al que llamó GN24, Gastón Naesses 1924 por su año de nacimiento. El producto en cuestión dio excelentes resultados contra varios tipos de cáncer, pero solo se comercializó en ciertas farmacias de Suiza. Naesses ya se olía a lo peor, acosado por fuerzas académicas. Naesses se trasladó a Córcega, donde creó un nuevo laboratorio, pero en una convención internacional de la masonería escocesa, a la que Naesses debió de pertenecer, que tuvo lugar en la isla, algunos de sus miembros corrieron la voz del producto. El hecho es que pronto acudieron a las puertas de Naesses cientos de pacientes desesperados y el caso de Naesses fue destacado en la famosa y sensacionalista revista Paris Match. Este hecho facilitó que las autoridades francesas investigaran e intervinieran a Naesses. Después de una serie de acusaciones contra su persona, el 29 de febrero de 1964 se celebró el juicio contra Naesses en París, acusado de vender un falso producto contra la leucemia.
Afortunadamente para Naeses, un alto cargo de la policía francesa, cuya esposa se había curado gracias a sus tratamientos, le facilitó su ida a Canadá, donde fundó un nuevo laboratorio en Quebec al que llamó CERVE. Una vez establecido en el país norteamericano, Naeses desarrolló un nuevo producto mucho más simple y mejorado con respecto al GN24, a partir de Alcanfor, al que llamó 714X. En Canadá, Naeses descubrió nuevas propiedades de las somátidas. Entre otras, encontró que soportaban temperaturas de más de 200 grados, algo que no aguantaban las bacterias con esporas que, como sabemos, se destruyen a 120 grados centígrados por esterilización. También descubrió que las células en ausencia de somátidas no pueden multiplicarse. Por este hecho, especuló que esto podía ser debido a que las somátidas agregaban algún tipo de enzimas que estimulaban la proliferación celular. Para Naeses, las somátidas llevaban información de un ADN sin desarrollarse. También comprobó que las somátidas eran extremadamente resistentes y duras, más incluso que el propio diamante, que, como sabemos, es el mineral más duro del plano. Había llegado a tal conclusión después de separar las somátidas de la sangre mediante filtros adecuados que retenían los glóbulos y bacterias, obteniendo con ello un suero salino rico de estas que concentraba por centrifugación. Y para terminar, descubrió que las somátidas soportaban una radiación nuclear de hasta 50.000 rem, algo que mataría indudablemente a cualquier ser vivo. El encuentro de Naeses con Christopher Beard. En 1978, el escritor e investigador Christopher Beard visitó a Naeses, estableciéndose a partir de entonces una sólida amistad entre ellos. El cicerone del encuentro no fue otro que Eva Reich, quien le había hablado a Beard 2 años antes de la existencia del otro Rife franco-canadiense. Y fue allí donde Naeses explicó a Beard sus últimos y sorprendentes descubrimientos. Uno de los experimentos más importantes consistía en coger un cubo de carne, obtenido sin especiales condiciones de asepsia, al que se le inyectaban somátidas. Posteriormente se guardaba en un recipiente de vidrio en el que se le había hecho el vacío, dejándolo cerca de una ventana para que le diese la luz durante varios días. El resultado es que la carne no se corrompía, presentando el aspecto fresco del primer día. Pero lo más sorprendente no era eso, sino que conforme pasaban los días, la muestra de carne iba aumentando progresivamente de tamaño, como si sus células se fueran multiplicando sin necesidad de ningún aporte material esencial como aminoácidos o etcétera. Cuando se suscitó la lógica cuestión de si estas somátidas eran las precursoras del ADN, la esposa de Naeses respondió, convencida de que las somátidas eran lo mismo, al mismo tiempo, portadoras de una carga eléctrica o energética muy elevada y concentrada. Recordemos de los capítulos de la física nuclear perdida, donde he explicado ya que la partícula elemental es el electrón y es un condensador esférico, de la que se derivan todas las propiedades del modelo vorticial que hemos explicado, y a su vez explican las propiedades cuánticas como el spin. La somátida es un fractal de la estructura más elemental. Para confirmar la hipótesis, comprobaron que las somátidas eran fuertemente repelidas por los campos magnéticos. Esta enorme energía era capaz de transformar energía etérica en materia física o orgánica, es decir, en células. De esta forma, Naeses fue, después de Reich, el segundo autor pleomórfico que demostraba la capacidad de las somátidas de materializar energía a partir del mar de energía virtual u orgánica, hipótesis conocida como materialización y enunciada por parte de George Lakosowski en su libro La materia.
En el caso de Lakosovsky se encontraría que la materialización se producía a partir de la vibración celular generada por la capacitancia y la inductancia propia del ADN. Pero, para el caso, vino a decir y a concluir exactamente lo mismo que Reich y Naeses, partiendo de otro punto de vista, la pulsación y vibración esencial generaba la materia a partir de la energía etérica virtual. Por este motivo, la energía vital es energía no material y es la que da la vida a los seres vivos, siendo el alimento físico un aporte energético secundario. Naeses demostró que los seres vivos nos alimentamos de energía del punto cero, siendo las somátidas el vehículo para ello. Pero las sorprendentes propiedades de las somátidas no terminaban ahí. El matrimonio Naeses le contó a Beer que cuando se aislaban somátidas de un conejo blanco y se inyectaban a otro negro, aparecían al cabo de un tiempo pelos blancos en el negro, volviéndose este gris. La operación inversa también daba el mismo resultado. El color del pelo suele ser relacionado con los tramposones, una parte del ADN. De manera que las somátidas de alguna manera tenían que poseer la capacidad de contener ADN encapsulado y quizás incluso de generarlo. Estas ideas no eran nuevas. En el siglo anterior, Charles Edward Brown, 1817-1894, se había hecho famoso dentro de la incipiente clase media parisina en 1889 por inyectarse subcutáneamente un extracto de testículo de mono, perro y cobayas, recuperando con ello su actividad sexual. Por este hecho, fue duramente atacado y acusado de charlatán. Es importante decir que Brown había sustituido en 1878 a Claude Bernard como profesor de medicina experimental en el Collège de France en París, y más todavía que el asistente que le ayudó en su experimento con los extractos de testículos fue nada más y nada menos que Jacques Arsène d'Arsonval, 1851-1940, el gran padre de la electroterapia junto a su pupilo Georges Lakosovsky. Naeses obviamente nunca publicó estas experiencias que echaban abajo los principios de la genética, temiéndose lo peor que, finalmente, fue lo que a la postre acabó ocurriendo. En 1989 acabó con sus huesos en la cárcel. El juicio fue también sonado y acaparó los titulares de los periódicos. La historia de Reich y de otros tantos se repetía nuevamente. El somatoscopio de Naeses acaparó el interés de los altos mandatarios de la empresa Carl Zeiss, pero no era complicado y se podía construir en serie a un precio asequible. Sin embargo, ni la empresa Carl Zeiss ni otras empresas de óptica se atrevieron a dar el paso adelante. Hay varios documentales donde se muestran los resultados obtenidos todos estos años con el somatoscopio y la historia de Naeses. Muchas gracias por pasaros por aquí y nos vemos en la siguiente entrega del origen de la vida.